Buenos días, chicos. Buenos días, maestra. Bueno, parece que Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Bueno, parece que ya entraron todos los que estaban aquí pendientes. Entonces vamos a iniciar, chicos, con dudas que hayan tenido con respecto a la semana 4. Ya al momento de hacer sus ejercicios, ¿cómo les fue? Pues más o menos. Porque más o menos, ¿qué se les dificultó? Pues es que en clase aquí sí se entiende, pero ya haciéndolo, o sea, uno como que se confunde. Es que son muchos, hemos visto muchos temas a la vez en muy poquito tiempo. Ok, pero ¿cuál ejercicio o cuál es el... Pues en sí la semana que más se me está dificultando es los exámenes de la semana 3, el examen y el examen 6. Ah, ok, del momento. Sí, Ahí hay que tener cuidado en lo que es, pues, el análisis. Esos, yo creo, se les hace más difícil porque tienen que estar analizando lo que les pide. Entonces, como, porque ya está la próxima semana, ya es la última, ¿no, maestra? de hecho, ya esta es la última. Debería dejar los exámenes abiertos, o sea, los trabajos la siguiente semana ¿Sabe para que entregarlos. me llamaron la atención y me dieron de consejo que no les, bueno, sí se les puede abrir, pero con penalización porque, bueno, nos dijo por ahí nos dijo la encargada que a veces dejan todo el último, entonces que es conveniente que estemos cerrando las actividades cuando deba de ser. Pero en Ok, caso de que sí hay la flexibilidad de abrirlos, nada más que recuerden que la calificación entonces de su examen no va a ser esa, va a ser menos porque la debemos, penalización. debemos de aplicar penalización. Yo Pero antes, entonces la próxima semana podemos entregar todo, pero va a haber una penalización. híjola, sí, pero va a ser una penalización muy fuerte. Ok. O sea, sí lo pueden entregar, no hay problema. Nada más que sí, Va a haber penalización. ujú, así es, Por ejemplo, dependiendo de lo de esta semana sí lo puedo entregar hoy sin penalización, ¿no? Sí, todavía la de esta semana, hoy y mañana. Ok, muchas gracias. Nada más, por ejemplo, semana 1, 2, pues sí va a 3. estar. Y la 3, la semana 1 y 2 van a tener mayor penalización que la 3 por cuestión de tiempo. O sea, aquí la penalización es por semana tardía. Ok. Maestra, entonces la de hoy también podría ser mañana, pero hasta las 11:59 de la noche. Hasta las 10:59 les va a aparecer. Acuérdense que en la plataforma aparece una hora, o sea, está como que adelantada la plataforma. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, para que tomen en cuenta eso, será a válame, a las 10:59, o sea, a las 11 de la noche de mañana ya se va a cerrar. Bueno, es que yo la cierro y luego ya si alguien no lo puede realizar, la vuelvo a abrir en esta semana, pero pues ya con su penalización. Entonces, bueno, en sí duda, chicos, que tengan al momento de hacer los ejercicios, ¿qué es lo que no les queda claro? Yo no maestra, en la actividad, me parece que es la 12, ya ve que nos pide varios incisos, posición en radiantes a los 4 segundos y así. Ajá. Esa se la vamos a poner así, cuando lleguemos a mandar la tarea, se lo vamos a poner así tal cual es, o viene alguna, como la anteriores, como estuvimos acomodando las matrices. No, porque ahí pues nada más es el número y les está diciendo en qué unidades las debes de poner, entonces pues nada más ponen el número, porque pues no tiene dirección, no tiene nada. Ah, ok. Maestra, yo tuve un error en la actividad, me parece que fue la 11, Ajá. pero fue error de dedo. Haga cuenta que yo abrí mi tarea en mi celular, Ajá. estando en el trabajo, porque había estado saliendo hasta las 7 de la noche.
Ajá, Entonces yo quise avanzar desde mi celular ajá, y abrí la actividad, abrí el examen y me aparecía así un recuadro que decía siguiente. ajá, Entonces yo le estuve presionando ahí en donde decía siguiente porque yo creí que había más exámenes y nada ajá. que eran los siguientes, pero de las oportunidades. Caray. A ver. Y creo que se me cerraron porque le estuve pique y pique y ya cuando me di cuenta me parecía que nomás tenía una oportunidad o 0 oportunidades y ya no supe, ya a lo mejor ya no le moví el celular porque nunca abro las tareas en el celular, maestra, nunca. Nomás que esta semana sí estuve saliendo toda la semana hasta las 7 de la tarde, entonces dije voy a avanzarle, pero pues Ajá. no, perdí, salió peor. Déjenme le checo de una vez y no se me pasa. A ver, Carla, ¿verdad? Sí, maestra. Vamos a ver. Entonces ya no supe, ya no quise estarle presionando ahí ni nada, porque se me hace que yo ya me terminé los intentos y ni siquiera empezada. ¿En qué actividad era, Carla? Me parece que es la 11, maestra. Mm, mm, mm. Pues no me aparece que haya hecho un intento, ¿eh? ¿No? Mm, No, Ah, el ok. 11 no. ¿Quiere que le chequen la Sí, 12? porfa, maestra. Es que no recuerdo exactamente, pero yo estuve presionando ese recuadrito de siguiente y me parecía que no eran los exámenes, eran los intentos, ya el último que le estaba leyendo. Ok, entonces en la 11 no tiene ningún intento, entonces tiene Ah, ok. sus... Muy bien, gracias. A ver, en la En 12, en la 12 que... Carla. ¿Tiene un intento nada más? Sí, pues me parece que fue el intento que donde lo abrí para saber el tipo de problema que iba a resolver. Sí, de hecho no está ni contestado. Ah, ok. Entonces le voy a eliminar este intento para que tenga los tres. Ah, ok, maestra. Muchas gracias. Ok, chicos, bueno, para quienes todavía van a realizar, quienes surgieron dudas en rotación con respecto a un eje, lo que me están fallando, si se fijan, quienes ya lo hicieron, pues las fórmulas que vamos a usar, unas están directas. Entonces les menciona también ahí del signo. Si desaceleramos, que no lo pongamos nada más, hay que tener cuidado. Y me están fallando en las conversiones. Ahí en la presentación está tal cual, hay que fijarse. Si me piden velocidad, me pide una pregunta radianes sobre segundo y otra en RPM. Entonces ahí cuando es cambiar la velocidad, hay que tener cuidado porque pues tenemos que hacer una doble conversión de radianes a revoluciones y de segundos a minutos. Y el otro es de posición, me parece que en todos les pide también posición, les piden radianes y otra en revoluciones. Entonces ahí nada más es una sola conversión. Entonces ahí las conversiones, si no recuerdan, están en la presentación, si no, pues acuérdense que una revolución es igual a 2 pi radianes. Ese es el error que pude notar yo a simple vista. Y en la segunda ley de Newton, chicos, está directa. Es como el último ejercicio que vimos. Entonces hay que tener cuidado nada más pues en lo que nos están dando de unidades. Hacemos la sumatoria donde corresponda, si es en X o Y, y el despeje directo. Entonces nos ayudamos de la sumatoria de X y de Y para poder resolver eso. Y ahí nunca, acuérdense, nunca nos están diciendo el ángulo de inclinación de la fuerza. Y les mencionaba que si no lo decía, lo íbamos a tomar completamente horizontal en el caso de que el cuerpo esté sobre el suelo. Entonces, eso pues es lo que pude notar a simple vista, a menos de que alguien tenga alguna duda en específico, chicos, si no, ya para comenzar. Nuestra, pero una pregunta, no es duda sobre eso. Dígame. De la actividad 11 nos va a abrir intentos el día de hoy.
Sí, sí, les abro 2 intentos más, igual que en las actividades pasadas. Ok, sí, porque no tuve, bueno, tuve poquitas dudas, pero el primero sí me salió mal, el segundo me salió bien, pero sí me gustaría practicar eso. Ah, sí, claro, entonces les pongo 2 intentos más. Ok, muchas gracias, maestra. Sí. ¿Comentarios, dudas, chicos, antes de continuar? No, maestra, por el momento no. Ok, en el examen, ¿verdad? Es cuando sí. Sí, en el examen, sí, maestra, en el examen nos quedamos todos congelados y en ceros. Sí. Y dejen ustedes, ahora, ahora quiera que no, la semana, bueno, estos temas de la semana 4, pues no pueden variar mucho como los de momento o como los de las fuerzas. Entonces, ustedes nada más tómenselo con calma porque no es nada más en este grupo, es en todos los grupos. Se bloquea uno, como que al momento de ver el ejercicio se empieza a bloquear uno, pero chequen nada más los ejemplos con los ejercicios y van a ver que los pueden sacar fácilmente. Sí, de hecho, este tema, pues son muy parecidos lo que vimos en clase y lo que está aquí en la tarea, porque no puede variar mucho. Entonces, nada más, ¿qué es lo que pasa? Que se me ponen nerviosos. Como ya vienen hasta psicológicamente de los temas pasados, ya vienen asustados, pues como que se bloquean ustedes mismos. Entonces, pues ahí, pues no, tómenselo con calma y son prácticamente lo que vimos en clase, nada más que con otras palabras, si se fijan, nos preguntan las revoluciones y nos preguntan la velocidad. Entonces, acuérdense lo que vimos en clase. Vemos si tenemos una fórmula directo, si la tenemos y todos los datos lo utilizamos y nada más hacemos las conversiones que están ahí en la misma presentación. Si es de radianes sobre segundo a RPM o al revés, también lo hicimos. Y de hecho también convertimos los radianes a revoluciones, entonces pues no se preocupen, tómenselo con calma porque eso es el factor principal por lo que me fallan. No es tanto que no comprendan, sino que al momento de querer hacer los exámenes se me ponen muy nerviosos y se bloquean ustedes mismos. Oiga, Entonces, maestra, perdón, es que los ejemplos que vemos en clase, no son similares a los ejercicios que vienen en los exámenes. Es donde ahí como que, en esta semana no, en esta semana, en la 4, sí de plano, pues obviamente no les voy a poner un disco gira alrededor, pero les dan los mismos datos. por ejemplo, el del ejercicio 11, maestra, decía que si gira 790 RPM y luego Ajá. disminuía a 380, ese ejercicio, o sea, pues es similar, pero no, yo no lo encontré en los ejemplos, la Está verdad. más fácil, híjola. Ay, maestra, ¿en serio? Sí, de hecho desde la semana Bueno, pasada, al menos yo en lo personal, no sé si los compañeros sí lo detectarían. porque, a ver, vamos a ver. El de la desaceleración, ¿verdad? Sí, maestra. A ver, déjenme. Veo que tiene tantas RPM y baja a tantas, ¿verdad? Algo así decía. Sí. A ver, vamos a ver. Entonces les decía que está a tantas RPM y luego les da el tiempo o no les da el tiempo en el ejercicio 11. Pues dice que en 10 segundos bajan las revoluciones a 380, Ok, disminuye. entonces es igual. En la velocidad que estaba, como aquí, velocidad inicial, el tiempo, y aquí en este caso está más complicado, entre comillas, porque nos da la palabra. Ahí usted se los está diciendo directamente que la velocidad final es tanto. A ver, a lo mejor lo único que cambia es la velocidad final, porque aquí me dice que se detiene, pero ahí en su ejercicio se los está dando directo.
Sí, dice que disminuye a 380 en un lapso de 10 segundos. Ajá. ¿Y qué es lo que le preguntan? No recuerdo la aceleración angular, creo, algo así. Ok. Y en este ejercicio, ¿qué les preguntan? Sí, igual aceleración angular. Entonces, Yo- ¿en qué es más diferente? bueno, yo donde tuve dudas de que, o sea, donde me reburujé, donde dice que disminuye. O sea, ahí fue Ajá. donde me atoré. ¿Y qué vimos la clase pasada? Que cuando disminuye como aquí de 50 a 0, la aceleración es negativa. Entonces, pues aquí es lo mismo, de 50 a 0, inicial a final, disminuye igual. Entonces nada más aquí, es que es lo que pasa, como que se me bloquean y me ven todo diferente, pero en esencia es la misma. Y ya los otros, miren, por ejemplo aquí, tenemos la conversión. Nos piden cuál es su aceleración angular y cuántas revoluciones da en determinado tiempo. Entonces, pues aquí lo único que cambia pues es la redacción. A lo mejor aquí es un disco, en el otro es una rueda, una llanta. Este sí es, de este no hay, pero pues prácticamente del ejemplo y de este ejercicio son los temas. Y de la segunda ley de Newton, pues es este. Oiga, maestra, Dígame. ya ve que usted en la clase pues, nos comentó que no había una fórmula directa para sacar aceleración. Yo estuve ahí más o menos investigando para darme una idea y me salió una fórmula que era aceleración es igual a velocidad, era algo así como velocidad inicial menos velocidad final entre tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Sí, pero esta fórmula, o sea, ¿sí está bien o no? Es esta. O sea, estas son nuestras, aquí le pongo. Estas son nuestras fórmulas esenciales. Y acuérdense que nosotros hicimos el despeje. Esta es la que me está diciendo usted. O sea, Ok. en las fórmulas que yo les di o las que nos dan, no hay ninguna directa, pero podemos despejar que es de donde sale esta. Ok. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. O sea, estas son las bases para poder hacer los despejes y encontrar todas las variables. Pero Ok, sí, maestra. es esa. Muy bien, gracias. De nada. Bueno, chicos, ya, ¿alguna otra duda, comentario antes de continuar? Nomás una pregunta yo, maestra. Dígame, ahí aquí te la Perdón. presentación. No, adelante. Sobre las actividades que comentó usted que iba a abrir, más bien sería lo digo por mí, por la sesión, fue la 3, me parece. Ese los va a abrir después de la clase. Sí, ya terminando la clase, Ajá. le abro. Pero sí le quedan intentos. Híjole, no recuerdo. Bueno, ahorita checo. Bueno, de todos modos, cualquier cosa me Sí. dice, sino para borrarle intentos. Sí, gracias, maestra. Maestra, perdón, última, la tarea de esta clase va a ser el proyecto, ¿verdad? Ajá. Sí, ahorita pues nada más vamos a ver los temas rápidamente, un ejemplo de cada uno. Y ya pues lo que resta es que ustedes investiguen, hagan una pequeña investigación y apliquen los problemas ya a alguna situación cotidiana o de su trabajo, más que nada, o algo que ustedes pudieran ver que la podemos aplicar. Ok, maestra, muy bien. Sí. Ok, ¿alguna otra cosa, chicos? De mi parte sería todo, maestra, gracias. Maestra, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que son movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo. Estas son las fórmulas para el movimiento uniformemente acelerado. Son básicamente las mismas que vimos
La clase pasada nada más que era para movimiento angular, o sea que trayectoria era circular, y aquí pues nuestra trayectoria va a ser en línea recta. Entonces, pues lo único que nos cambia pues es la simbología. Por ejemplo, V es velocidad, subíndice 0 es velocidad inicial, aceleración puede ser una A minúscula o una A subíndice C. Tiempo, S es posición y S subíndice 0 es posición inicial. Y las fórmulas que tenemos aquí son básicamente las mismas. Por ejemplo, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Las posiciones, posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado, y velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por velocidad, perdón, por posición final menos posición inicial. Entonces nada más lo único que nos va a cambiar es la letra por el tipo de movimiento que es. Entonces vamos a empezar con el movimiento rectilíneo. Entonces, siempre que nosotros tengamos un movimiento en forma de línea recta, independientemente si es horizontal, vertical, en diagonal, se va a llamar movimiento rectilíneo porque lo que describe es la trayectoria. Entonces, pues tenemos aquí algunos conceptos, por ejemplo, la posición, pues es donde está la partícula en cualquier momento dado. Desplazamiento, pues es el cambio de posición. Si estaba a 5 metros del punto de referencia y se mueve a 7, su desplazamiento fue de 2 metros, vamos a ponerla así. Velocidad, pues ya sabemos que es el cambio de la posición con respecto al cambio del tiempo, entonces podemos sacar nosotros una velocidad promedio. También tenemos una velocidad instantánea, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, vector R puede ser, o si estamos hablando en movimiento rectilíneo, pues es la posición. Y la aceleración, pues ya sabemos que es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Y cómo lo podemos sacar? Pues el cambio de velocidad sobre el cambio del tiempo. Y la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. El primer ejemplo se trata de esto, de hacerlo con derivadas, pero el segundo y tercer ejemplo ya con las fórmulas. Entonces, el primero es nada más para que vean que también, pues qué uso le podemos dar a nuestras derivadas. Entonces, movimiento rectilíneo, chicos, es cuando el movimiento o nuestra trayectoria, por así decirlo, es en línea recta, no importa si es horizontal, vertical u horizontal. Entonces, el ejemplo 1 es nada más para que nosotros podamos ver que por medio de derivadas podemos sacarlo. Nos dice, la posición de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta está definida por la relación x igual a tiempo al cubo menos 6t cuadrada menos 15t más 40, donde x se expresa en pies. Entonces ya me está diciendo que x es posición y t en segundos, por lo tanto t es el tiempo. Entonces nos dice, determina el tiempo a la cual la velocidad será 0, la posición y la distancia recorrida por la partícula en ese tiempo. Entonces, pues lo único que tenemos de datos es la ecuación. Acuérdense que una ecuación me describe la manera en que se está moviendo. ¿Cómo? Pues yo puedo sustituir los valores de t arbitrariamente para darle un valor a x. Entonces, habíamos visto que podemos sacar nosotros velocidad y aceleración con las derivadas. Si tenemos una ecuación, podemos derivar. Entonces, tenemos la ecuación de posición. Para sacar la ecuación de velocidad es la derivada de x con respecto a tiempo, o sea, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces vamos a retomar un poquito lo que son las derivadas. Tenemos t al cubo, este 3 lo pasamos al frente, 3t, y el exponente le restamos 1. Entonces la derivada de t al cubo es 3t cuadrada. Menos este 2 lo paso para enfrente, 2 por 6, 12, t, y el exponente 2 menos 1. Menos la derivada de 15t es 15 y la derivada de 40 es 0. Entonces tenemos ya la ecuación de velocidad, que es la derivada de la ecuación de posición. Aquí, ¿por qué sacamos la ecuación de velocidad? Porque nos piden determina el tiempo a la cual la velocidad será 0.
no nos están pidiendo aceleración, pero en un dado caso que en algún ejemplo nos lleguen a pedir aceleración, pues ¿cómo lo pudimos sacar? Pues sacándole la derivada a velocidad o sacando doble derivada a x, que es básicamente sacarle la derivada a la velocidad. Entonces, este 2 lo pasamos para enfrente. 2 por 3, 6. Pasamos la t y el exponente le restamos 1. Entonces nos queda 2 menos 1, 1. La derivada de menos 12t es menos 12 y la derivada de menos 15 es 0. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer yo con estas fórmulas? Pues me piden determinar el tiempo donde la velocidad será 0. Entonces, la velocidad va a ser 0. Entonces, aquí voy a poner un 0. Esta ecuación yo la voy a igualar a 0. Entonces, me queda 0 igual a 3t cuadrada menos 12t menos 15. Entonces, aquí nosotros, chicos, podemos utilizar la fórmula general para sacar lo que es el valor de t. ¿Por qué? Pues no podemos, a lo mejor, pudiéramos nosotros hacer un despeje. Entonces, aquí quedaría un doble despeje. ¿Por qué? Porque tenemos una t cuadrada, entonces tendríamos que ver de qué manera podemos eliminar, pero tenemos t cuadrada y t. Entonces, en estos casos, lo mejor es utilizar la fórmula general. Pero, pues, estamos regresándonos a matemáticas y aquí lo que nos importa es que estamos nosotros en física. Entonces, déjenme leer. Les pongo lo que pueden hacer. Entonces, nos vamos a Google. Entonces, ¿qué le ponemos? Resolución de ecuaciones. ¿Por qué? Pues porque aquí nosotros nos vamos a facilitar la vida. De por sí física es muy tediosa, entonces vamos a utilizar una resolución de ecuaciones y yo por lo general utilizo el Symbolab, que a mí es el que más me ha gustado. También hay una aplicación en el Play Store por si gustan. Entonces aquí viene, por ejemplo, preálgebra, álgebra, precálculo, cálculo, funciones, todo lo que necesitemos nosotros. De hecho, hasta viene estadística, si lo llegan a necesitar. Matrices y vectores, geometría, trigonometría, etc. Entonces, vamos a escribir aquí la ecuación. Nos decía 0 igual, déjenme, 3t cuadrada menos 12t menos 15. Aquí yo puedo utilizar la variable que yo quiera. Entonces, en nuestra fórmula teníamos t, pero aquí le podemos poner x cuadrada en lugar de t. 3t cuadrada menos 12. Yo como aquí ya tengo esta ecuación, pues lo utilizo. Entonces le pongo la ecuación. Aquí muy importante, hay que igualarla a 0 para que me pueda hacer la operación. Entonces le pongo ir para que me salga la operación. Y me da dos resultados. Como tenemos una x o una t al cuadrado, pues uno va a ser positivo y otro negativo por el hecho de la raíz. Acuérdense que al momento de sacar la raíz, nosotros tenemos un resultado positivo y otro negativo. Entonces, ¿hasta aquí, chicos, alguna duda? No, maestra. No, ok. Bueno, nos dan dos resultados. El resultado que estamos sacando era t, que es el tiempo. Entonces, ¿por qué utilizamos el 5, chicos, ahí en la presentación y no el -1? No sé, ¿será por la velocidad, maestra? Ok. ¿Vamos a sacar velocidad? Bueno, ahí más bien la velocidad ya es 0. Lo que estamos sacando es el tiempo en el que la velocidad va a ser 0. Entonces, nosotros despejamos t para saber el tiempo en el que la velocidad fue 0. Entonces, ¿por qué escogemos que t sea 5 y no -1? Porque el tiempo no puede retroceder. ¿Por qué, perdón? Porque el tiempo no puede retroceder. Ok, entonces aquí en este caso, pues sí lo podemos a lo mejor un poquito más coloquial, yéndonos como nos dice el compañero, que él está interpretando el negativo como que está retrocediendo. O nosotros no decimos
Tampoco. En menos 10 segundos nos vemos o en menos 20 segundos se detuvo, ¿verdad? Aquí lo importante, chicos, o lo que debemos de hacer es analizar pues qué significa cada uno de los resultados. Entonces, si yo tengo un tiempo de -1, no me sirve porque yo en la realidad no existe un tiempo negativo. Como decía el compañero, no podemos retroceder el tiempo. Entonces, por eso utilizamos el positivo. Porque el tiempo pues siempre va a ser positivo. ¿Sí está claro, chicos? Porque el 5 es lo que utilizamos. Sí, maestra. Ok, entonces siempre que hagamos eso, utilizamos el tiempo positivo. Ahora, ya determiné que a los 5 segundos la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque al momento de sustituirlo aquí, pues me va a dar 0. Y luego me dice, determine la posición y la distancia recorrida por la partícula en ese tiempo, en cuanto en los 5 segundos que yo saqué. Entonces, bueno, la posición. Yo aquí tengo la fórmula de posición. ¿Cómo voy a saber cuál es la posición a los 5 segundos? Pues yo voy a sustituir ese t igual a 5 en la ecuación de posición. Entonces yo lo hago directo. Sustituyo 5 y me dice que está a menos 60 pies. Entonces, si me dice que X está a menos 60 pies, ¿qué quiere decir, chicos? Vamos a verlo como una línea recta que está de manera horizontal. Si me dice X está en menos 60, ¿dónde está? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. En la izquierda, ¿verdad? Entonces aquí el signo negativo, vamos a poner aquí una línea, aquí es 0, entonces vamos a decir que está a menos 60. Entonces aquí es 0 y aquí es menos 60. ¿Qué quiere decir? Que a los 5 segundos está a menos 60, o sea, a 60 pies del punto de referencia, por así decirlo. A esa es donde está la partícula. Entonces, está a menos 60 pies, o sea, a 60 pies a la izquierda. Y me piden la distancia recorrida por la partícula en ese tiempo. O sea, vamos a tomar como punto de partida el 0. Entonces me dice, la distancia recorrida en ese tiempo, en esos 5 segundos, pues, ¿dónde comenzamos el movimiento? En tiempo igual a 0. Entonces, para saber cuál fue la distancia que recorrió desde que empezó el movimiento hasta los 5 segundos, necesitamos saber la posición a los 0 segundos, al inicio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir en esta ecuación el tiempo de 0 para saber lo inicial. Entonces, 0 al cubo, 0. 0 al cuadrado, 0 por 6, 0. Menos 15 por 0 nos da 0. Entonces, hasta aquí llevamos 0. Más 40, pues me da 40. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al inicio estaba aquí a los 40 a la derecha. Entonces, estaba aquí al tiempo igual a 0, o sea, aquí inició su movimiento y terminó acá. Entonces me dicen la distancia que recorrió de 0 a 5 segundos. Aquí lo estamos viendo visualmente para que ustedes interpreten qué quieren decir los resultados. ¿Y cómo lo sacamos de manera, pues, con alguna formulita? Bueno, la distancia recorrida, ¿cómo lo obtenemos? A la distancia final le restamos la inicial. Aquí nos dice, al conocer la posición inicial, esta se la restamos a la posición inicial, o sea, final, que es a los 5 segundos, menos la posición inicial. Entonces, ¿cuál es la posición a los 5 segundos? Menos 60 pies. Menos la posición inicial 40. Entonces, menos 60 menos 40 nos da menos 100 pies. ¿Qué quiere decir este negativo? Que se movió a la izquierda 100 pies. Y nosotros pues vamos a corroborarlo con la línea recta. Estábamos aquí
terminamos acá, entonces vamos a contar de aquí a aquí son 40 y de aquí a aquí son 60, entonces 40 más 60 nos da 100. Entonces, si se fijan, nos estamos moviendo a la izquierda, que es lo que me dice este resultado de menos 100 pies. ¿Duda, chicos? No, maestra. No, maestra. No. No, todo bien. Bueno, entonces aquí nosotros lo hicimos de manera con las ecuaciones. Ahora vámonos con las fórmulas que tenemos desde un principio. Nos dice, determine la rapidez que llevará un ciclista a los 5 segundos si al bajar por una pendiente, entonces si se fijan, tenemos una inclinación, una pendiente, entonces vamos a bajar. Y adquiere una aceleración de 1.5 metros sobre segundo y parte con una rapidez inicial de 3 metros sobre segundo. Entonces, igual que los otros ejercicios, vamos nosotros a sacar los datos iniciales. Bueno, cuando nos piden rapidez, pues podemos tomarlo como sinónimo de velocidad. Aquí en este caso nos piden rapidez porque no nos están diciendo o pidiendo la dirección. Entonces, la velocidad no la conocemos a los 5 segundos, entonces tiempo igual a 5 segundos. Adquiere una aceleración de 1.5 metros sobre segundo cuadrado, entonces cuando va bajando tiene esa aceleración. Pero al inicio parte con una rapidez inicial, o sea, una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda de la obtención de datos? Maestra. No. Ok, entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Si nos piden velocidad final, pues vámonos igual que en el otro ejercicio, a las fórmulas. Entonces, yo tengo 2 de posición final, pero ¿cuál me sirve? Esta, porque yo tengo velocidad inicial, aceleración y tiempo. Entonces, aquí no necesito yo hacer ningún despeje ni nada, pues nada más voy a sustituir los valores y obtengo que lleva a los 5 segundos una velocidad de 10.5 metros sobre segundo. Entonces, aquí, chicos, lo único que hay que tener cuidado, o al ustedes estar haciendo sus ejercicios, es que la posición o la distancia esté en metros, la velocidad en metros sobre segundo y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, aquí ustedes pueden poner cualquier ejemplo. Si parte del reposo, pues velocidad inicial va a ser 0. Y si tiene una aceleración de tanto, o si quieren conocer la aceleración, pero no, y tienen la velocidad final, pueden hacer el despeje. Por ejemplo, ahorita el que comentaba el compañero, para el otro ejercicio, es el mismo, aceleración es igual a velocidad inicial menos aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, haciendo el despeje. Entonces, ¿ustedes qué pudieran hacer? Un carro baja sobre una pendiente, sobre una calle inclinada y inicia su movimiento en 0 o con tanta velocidad, con una, no, vamos a suponer, o no podemos sacar nosotros la aceleración directamente, pero por ejemplo, a los 10 segundos, por ejemplo, pasa por un lugar y se le checa la velocidad y a los 10 segundos lleva una velocidad de 100 kilómetros por hora, entonces ustedes pues lo pueden cambiar a metros sobre segundo o pueden ponerlos en metros sobre segundo directo. Y lo cual es la aceleración de ese automóvil suponiendo que el movimiento es uniforme. Entonces ahí ustedes pueden utilizar algo de esa manera. Pero aquí sobre todo, chicos, es que vean de qué manera o si ustedes pueden sacar la velocidad. Por ejemplo, pues la velocidad que parte del reposo, que es lo más sencillo, y la velocidad final, ¿cómo? Pues así como nos la checan los tránsitos cuando vamos pasando. Entonces nosotros ahí pudiéramos checar velocidad final y nada más sacar cuál es la aceleración, porque realmente pues la aceleración no la pudiéramos sacar nosotros sin uno de los cálculos o al momento de despejar. Entonces, ¿dudas en este ejercicio, chicos?
No, maestra. Ok, bueno, otro ejemplo, ¿qué sería? Durante una prueba de cohete que va viajando hacia arriba a 75 metros sobre segundo. Y cuando está a 40 metros del suelo, su motor falla. Entonces nos decía, obviamente, pues partía de una velocidad y llegó a una velocidad constante de 75 metros sobre segundo, pero cuando está a 40 metros el motor falla. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mi motor falla, pues ya no va a seguir yendo a esa misma velocidad. Iba a 75, pero va a llegar un momento en que, como mi motor ya no funciona, llevaba un impulso, por así decirlo, entonces va a llegar un momento en que mi velocidad va a ser 0 por efecto de la gravedad, donde pues va jalando, por así decirlo, a mi cuerpo, en este caso el cohete. Entonces llega un punto en que la velocidad es 0. Entonces cuando aquí la velocidad ya es 0, pues ¿qué pasa? Comienza a bajar. Es como cuando nosotros lanzamos una pelota hacia arriba. Llega un punto en que comienza a bajar porque ahí es donde alcanzó su velocidad de 0. Entonces llega a bajar. Nos dice, determine la altura máxima que alcance el cohete, o sea, hasta dónde llegó. El motor falló a 40 metros, iba a 75 metros sobre segundo, y cuando empieza a bajar, nosotros, es una de las cosas que nosotros la podemos sacar. La velocidad de donde empieza, o el punto máximo, es donde va a ser la velocidad igual a 0. Por el análisis nosotros podemos sacar eso. Y la rapidez o velocidad justo antes de tocar el suelo o de chocar contra el piso. Entonces, aquí tenemos nuestra, igual sigue siendo un movimiento rectilíneo porque va hacia arriba y luego llega un punto en que va hacia abajo, pero el movimiento es en línea recta. Entonces, ustedes pueden hacer también su ejercicio de manera que yo lanzo una pelota hacia arriba o yo estoy a 5 metros y dejo caer mi pelota o dejo caer, no sé, cualquier objeto. Entonces, si lo suelto, pues mi velocidad inicial va a ser 0. Si le aplico cierta fuerza, pues va a llevar cierta velocidad. Entonces, ahí ustedes pueden poner cualquier cosa. Por ejemplo, me ha tocado que tienen como que un montacargas. En una empresa tenían un montacargas. Entonces, ahí la persona quería sacar con qué velocidad subía. Entonces, desde abajo hacia arriba. Entonces, ahí lo aplicó un tanto esa persona lo aplicó a su trabajo. Entonces, ustedes pueden ver, pueden ver que podemos aplicarlo de diferentes maneras muy sencillas. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Bueno, primero pues vamos a tener, para este tipo de ejercicio, chicos, si van a aventar un objeto para arriba o sube y baja, vamos a tenerlo que ver de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces tenemos que verla de dos maneras diferentes. Entonces vamos a ver primero el movimiento de arriba hacia abajo. Entonces, perdón, de abajo hacia arriba. Nosotros vamos a tener una posición a los 40 metros. Entonces, a partir de aquí es donde empieza a fallar. Entonces, a partir de aquí tomamos el movimiento. La velocidad inicial a los 40 metros es de 75 metros sobre segundo. La velocidad final va a ser de 0 porque es cuando empieza ya a caer. ¿Y qué otro dato pudiéramos sacar, chicos, de analizar este movimiento? La desaceleración. Ok, ¿cuál sería esa? Menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Entonces el compañero nos dijo la desaceleración, o lo podemos ver como la gravedad, pues la fuerza que ejerce la Tierra. Y muy importante, él dijo desaceleración. Pues dijo, bueno, la velocidad inicial es tanto y la velocidad final es 0, o sea, se detiene. Ya vimos en la semana pasada que cuando pasa eso ocurre una desaceleración. En este caso, la gravedad está desacelerando mi cohete. Cuando el movimiento va hacia arriba, pues ocurre una desaceleración, entonces por lo tanto
la aceleración va a ser de menos 9.81 porque mi movimiento está siendo vertical. Si gustan anotarlo para que no se les olvide, cuando el movimiento es vertical, la aceleración va a ser la gravedad. Entonces, dependiendo de cómo sea el movimiento, si es hacia arriba, la la aceleración es negativa. Si va hacia abajo, pues va a ser positiva. Entonces, ¿duda, chicos, al momento de estar sacando los datos de abajo hacia arriba? Maestra, ¿cómo dijo cuando el movimiento es vertical? ¿Qué dijo? Cuando el movimiento es vertical, la aceleración es la gravedad, o sea, 9.81. 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Gracias. Si el movimiento es hacia arriba, la aceleración es negativa porque va contrario hacia la fuerza de atracción de la Tierra. Entonces, bueno, tenemos nuestros datos. ¿Qué es lo que queremos sacar? La posición. Entonces, queremos sacar posición final. Nosotros nos vamos a nuestras fórmulas. Y tenemos una que es directa. Tenemos posición inicial, sí, velocidad inicial también, pero el tiempo no lo tenemos. Entonces, pues no puedo utilizar eso. Por lo tanto, me voy a esta otra fórmula que tiene posición final. Tengo velocidad final, sí, velocidad inicial también, aceleración también y posición inicial. Entonces, yo voy a despejar esta fórmula. De la fórmula 3 yo la despejo. Entonces, podemos sustituir y luego despejar o despejar y luego sustituir. Entonces, yo tengo la fórmula, despejo la S. Entonces, aquí ya nos queda. Acuérdense que para despejar, primero es lo más lejano hasta llegar a lo más cercano de lo que yo quiero despejar. Por ejemplo, tengo velocidad final, pues se queda ese lado. Velocidad inicial es lo más lejano de la S. Entonces, esto tiene un más imaginario aquí, está sumando, pasa restando. Entonces, nos queda velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. Ahora, nos queda esto, 2 por aceleración. Esto está multiplicando a la posición. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo a todo lo que ya estaba a la izquierda. Entonces, por eso nos queda todo esto entre 2A. Y luego ya me queda posición final menos posición inicial. Como está restando, pasa sumando. Entonces, de esta manera nos queda el despeje. ¿Duda, chicos? Entonces, tenemos nuestro despeje. ¿Qué hacemos? Sustituimos todos los datos. O si nosotros tenemos la fórmula, sustituimos los datos primero y luego hacemos el despeje. Cualquiera de las dos maneras nos va a llegar al mismo resultado. Entonces, a mí en lo personal se me hace más sencillo despejar y luego sustituir. Entonces, sustituimos los resultados y me da un resultado de 326.69 metros. ¿Qué quiere decir? Que a los 326.69 metros es cuando es lo más que llegó el cohete y ahí es donde empieza a bajar. Entonces ya determiné su altura máxima. Ahora me piden la rapidez justo antes de tocar el suelo. Entonces ahora voy a tomar en cuenta mi movimiento de arriba hacia abajo. Yo tengo o acabo de sacar la altura, o sea, ¿dónde inicia mi movimiento? En 326.69. También tengo la aceleración, como es hacia abajo mi movimiento, pues va a ser positiva. Tengo posición final, que es, nos dice justo antes de tocar el suelo. Entonces el suelo está a 0 metros. Y me piden la velocidad final. Velocidad inicial también la tengo porque en el punto máximo siempre va a estar la velocidad igual a 0. Y pues ya depende de hacia dónde estemos tomando el movimiento, es como va a ser velocidad final o inicial. Entonces ahora los puntos
de arriba hacia abajo. Entonces tenemos la posición donde iniciamos, la final que es 0, la velocidad inicial y la aceleración. Entonces me están pidiendo una velocidad. Tengo dos fórmulas, pero la que me funciona, la primera tiene tiempo, entonces pues no la puedo utilizar. Y la tercera, que es esta, tengo todos los datos. Entonces aquí sustituyo directamente y saco mi resultado. Hagan por favor, chicos, esta operación y me dicen cuánto les salió, por favor. Menos 6.409.65. Ok, ¿a los demás les dio negativo? Sí, maestra. Ok. Bueno, aquí lo que tenemos, chicos, es menos 6.409. Pero ese resultado que estamos sacando es velocidad final al cuadrado. Entonces, vamos a sacarle la raíz para sacar la velocidad. Entonces, sáquenle la raíz a su resultado. ¿Cuánto les da? 80.06. 80.06. Pero con todo y el negativo. No, ya queda positivo porque pues la raíz no tiene negativos. Ah, ok. Pero ¿cómo quedó positivo? Pues por los cuadrantes, ¿no? Cuadráticos. No, no hicimos nada al cuadrado. Hagan de cuenta, tienen su resultado. Háganlo en la calculadora. Tenían menos 6.409.65. Sáquenle la raíz directo. Pues a mí me aparece error matemático. Así es. Si ustedes lo hacen así, no les aparece 80.06. Les aparece un error. Por lo que mencionaba ahorita la compañera, que no existe una raíz cuadrada para números negativos. Si nosotros le ponemos raíz de menos 6.000, nos da error porque no existe error para cualquier número negativo. ¿Qué es lo que pasa aquí? El negativo que nos dio como resultado, como estamos hablando de la velocidad, nos está indicando hacia dónde está haciendo mi movimiento. Si lo estamos tomando de arriba hacia abajo, chicos, ¿hacia dónde es mi movimiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Positivo, no, maestro, para abajo. Para abajo, entonces. Bueno, cuando nosotros tenemos el plano Y, positivo para dónde es y negativo para dónde es. Positivo para abajo. A ver, chicos. Positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Así es, cuando tenemos el eje Y, el positivo es hacia arriba siempre. Y el negativo es hacia abajo. Entonces, mi velocidad me salió negativa porque me está diciendo que está yendo hacia abajo. Y si se fijan, yo tomé así el movimiento de aquí hasta acá, de B a C. Por eso me sale el negativo. Entonces, aquí es más que nada interpretar los signos. Entonces, ese signo me está diciendo nada más que el movimiento es hacia abajo. Para yo obtener la velocidad, como yo ya sé que ese signo me dice que es hacia abajo, entonces yo lo quito y nada más le voy a sacar raíz al puro número, o sea, saco el absoluto o elimino el signo porque el signo pues me está diciendo nada más la dirección. Entonces, ¿qué hacemos? No tomamos en cuenta el signo o como ya sabemos que es negativo, pues va hacia abajo y efectivamente aquí lo tenemos.
Entonces, nada más le vamos a sacar. Si se fijan aquí yo, ¿qué es lo que puse? Le quité el negativo. Entonces ya le quitamos y ahora sí ya podemos sacar nuestra raíz cuadrada, porque si lo hacemos directo nos va a salir error. Entonces aquí hay que tener cuidado nada más de que cuando el signo nos salga negativo, ¿qué quiere decir? Que va hacia abajo, o si es en el eje X, chicos, ¿hacia dónde va? ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha? A ver si es negativo, chicos. En X. Sí, con el signo negativo, el 6000 sería a la izquierda. Sería a la izquierda. Si estuviéramos en X, el signo negativo significa izquierda. Entonces, acuérdense aquí en el plano cartesiano, independientemente de cómo estemos viendo el movimiento, siempre X va a ser positivo derecha, negativo izquierda, Y arriba positivo, abajo negativo. Entonces aquí pues nada más el signo nos está diciendo hacia dónde vamos, dependiendo de cómo está haciendo el movimiento. ¿Duda, chicos? En este caso, la gravedad del 9.81 se toma como positivo porque es como si estuviera acelerando, no retrocediendo, ¿no, maestro? Así es, porque la Tierra nos está jalando hacia abajo. Está Entonces, creando una fuerza. Ajá, como el movimiento está haciendo a como actúa la fuerza de gravedad, por eso es positiva. Por ejemplo, aquí, ¿qué pueden hacer? Yo quiero saber, con qué velocidad, así pueden, poner con qué velocidad, o perdón, con qué altura alcanza, mi pelota, si le aplico o si inicia con una velocidad de tanto y la inicio a 1 metro, que yo la estoy aventando, por así decirlo. O también, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo tengo una pelota y quiero romper un foco. El foco está a 2 metros, por así decirlo. Entonces, ¿con qué velocidad debe de iniciar para poder alcanzar el foco exactamente? Algo así. Entonces usted pues ahí entra en la imaginación o la creatividad donde crean conveniente que pudiéramos utilizar las fórmulas en alguno de los ejemplos del movimiento rectilíneo. Entonces aquí pues hay que ser pues lo más específicos en su ejercicio, incluso si pueden hacer una especie de dibujo adelante, pues sobre todo para ejemplificar mejor su ejemplo. Entonces, ¿duda, chicos, en movimiento rectilíneo? No, maestra. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el movimiento curvilíneo. Entonces nos dice que vamos a tener una trayectoria curva. Entonces, esta trayectoria se describe en 3 dimensiones y luego nos maneja el vector R, X, Y, J y Z, K. Y luego nos dice que el desplazamiento pues es el cambio de posición y también tenemos velocidad y aceleración. Pero nosotros vamos a utilizar las mismas fórmulas para hacer el movimiento curvilíneo, chicos. Aquí tengan muchísimo cuidado. No es lo mismo movimiento curvilíneo que movimiento curvo o trayectoria curva o circular. El movimiento curvo o circular es el que vimos la semana pasada, porque la trayectoria es en un círculo. Aquí la trayectoria es curva. Entonces, no es círculo, es curva. Aquí puede ser el tiro parabólico, si gustan anotarlo para que al momento de estar ustedes investigando, van a encontrar que el movimiento curvilíneo es el tiro parabólico. Lo pueden encontrar de esa manera. Como es aquí en este ejemplo, o sea, pues aquí no tiene, aquí la diferencia, lo que va a ser un poquito más complicado, es que vamos a tener tanto en X como en Y el movimiento. En el rectilíneo nada más teníamos en X o en Y o inclinado, donde ya dependiendo de cómo estuviera,
era como interpretábamos los datos. En el curvilíneo, pues siempre vamos a tomar en cuenta X y Y. Nada más que sí, aquí es muy importante que separemos X y Y. Es muy similar si se fijan a lo que es reacciones en apoyos y conexiones. Entonces, vamos a ver, se lanza una piedra horizontalmente con una velocidad de 25 metros sobre segundo desde una altura de 60 metros. Entonces, estamos a 60 metros y se lanza una piedra horizontalmente, o sea que yo la aviento horizontalmente. Entonces, si yo de todos modos aviento cualquier objeto de manera horizontal, pues mi objeto tiende a caer por efecto de la gravedad, aunque yo lo lance de manera horizontal completamente. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso. Si yo lanzo una piedra horizontalmente, entonces la velocidad horizontal, o sea, en X va a ser de 25 metros sobre segundo. Vamos identificando en X y Y. Y la altura a 60 metros, ¿en qué eje, chicos? ¿En X o en Y? En Y. En Y, ¿verdad? Entonces la altura es en Y. Entonces tenemos esos dos datos por lo pronto. Y nos piden determinar el tiempo que tarda en caer al suelo. El tiempo, chicos, va a ser la única unidad que va a ser igual tanto en X como en Y. Todo lo demás va a ser diferente. Por ejemplo, las velocidades, las aceleraciones, las posiciones van a ser diferentes. Lo único que van a tener en común es el tiempo. La velocidad vertical que lleva los 2 segundos. Entonces, aquí nosotros vemos que si lanzamos horizontalmente, pues vamos a tener una trayectoria curvilínea, o sea, es una curva. Entonces, empieza aquí, termina acá. Pero me piden la velocidad vertical. Entonces, yo para sacar esa velocidad vertical, o sea, cuando está haciendo hacia abajo, hagan de cuenta, estoy sacando las componentes en X y Y de la velocidad. A los 2 segundos. Y la distancia horizontal a la que cae la piedra. Entonces, ¿cuál es esta distancia horizontal? O sea, en X. Entonces, para resolver esto tenemos que sacar los datos para X y para Y. Ya lo sacamos. Velocidad de 25 metros sobre segundo es en X y la altura es en Y. Entonces, la primera nos están pidiendo el tiempo. Entonces, tenemos nada más un dato para X y otro para Y directamente. ¿Pudiéramos sacar algún otro dato, chicos? Por medio del análisis del problema. Entra ahí también lo de la gravedad, 9.81. Así es, entonces esa gravedad, esa aceleración, ¿en dónde la ponemos? ¿En X o Y? ¿En Y? Ok, entonces tenemos aceleración es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahí le puse un 4. Entonces tenemos aceleración y va a ser positiva porque el movimiento está haciendo hacia abajo. ¿Qué otro dato creen que pudiéramos sacar o que podamos interpretar? Por ejemplo, aquí si nos dicen, se lanza una piedra horizontal con una velocidad de 25 metros sobre segundo. Entonces visualícense, yo voy a lanzar una piedra completamente horizontal. Entonces, esa es la velocidad con la que la lanzo. ¿Cómo va a ser la velocidad pero vertical? Imagínense ustedes, incluso con la mano, háganlo horizontalmente. ¿Cuál va a ser su velocidad vertical aquí? 0. 0, ¿verdad? Porque toda mi fuerza la estoy utilizando para lanzarla de manera vertical y que tenga cierta velocidad. Entonces, la velocidad inicial, o aquí en Y, va a ser igual a 0. Entonces, si se fijan, aquí ya pudimos sacar 3 datos para Y.
Entonces, como ya tenemos 3 datos, pues ya podemos sacar tiempo. Tiempo lo podemos sacar tanto X como en Y. Obviamente, pues necesitamos la mayor cantidad de datos para poder sacarlo. Entonces, ya vimos que sacamos aceleración en Y, tenemos la altura y podemos sacar la velocidad inicial, porque aquí nos está diciendo que se lanza horizontalmente. O sea, que para Y no quedó nada. Vamos a utilizar la fórmula, una fórmula donde tengamos el tiempo y que podamos hacer una sustitución. Entonces, aquí en estas dos hay tiempo, entonces digo, pudiéramos hacer un despeje. Entonces, vamos a ver esta. No podemos despejar esta porque no tenemos velocidad final en Y. Entonces, vamos a ver esta, que es la segunda, que es la que tenemos aquí, que es la que usamos para hacer el despeje. Porque, bueno, posición final en Y es en el suelo, entonces es nuestro 0. Posición inicial, pues es aquí a los 60, si la tenemos. Velocidad inicial ya nosotros la sacamos. El tiempo, pues no lo sabemos, es una de las incógnitas. Un medio de aceleración, ya lo tuvimos nosotros, que es 9.81, ya lo comentó el compañero, y el tiempo no lo conocemos. Entonces aquí nosotros, como tenemos velocidad igual a 0, entonces 0 por el tiempo, acuérdense, cualquier número, cualquier letra que multiplique por 0, pues se elimina porque si multiplicamos por 0, nos da 0. Entonces ya eliminamos este y nos queda esta T de incógnita nada más. Tenemos aceleración y tenemos lo que es nuestra posición. Entonces despejamos de tal manera que la distancia, aquí es entre 0. Digo, aquí es 60. Entonces, ¿qué es la diferencia entre estos dos? Que está aquí prácticamente. Y luego, este 2 sale del medio que está dividiendo, pasa multiplicando, y la aceleración que está multiplicando pasó dividiendo. Y la raíz cuadrada es para sacar el tiempo, quitarle este cuadrado. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Siempre vamos a realizar ese mismo despeje, maestro. Si tenemos velocidad de 0 o sea, si tenemos esta misma situación, sí. Entonces, pues ya aquí tenemos la fórmula. Ah, ok. Sí, de que yo lanzo una pelota completamente horizontal, por lo tanto mi velocidad inicial va a ser 0 en Y. Entonces, sí, tenemos las mismas condiciones. Entonces, nosotros sacamos el tiempo 2 por la posición que es 60 entre aceleración 9.81 y luego le sacamos raíz. Aquí pues nada más le puse este símbolo porque no me dejó ponerle raíz. Y me sale que el tiempo que va a tardar en caer es de 3.49 segundos. Y quiere decir que en cuanto se lanza la piedra hasta aquí, son 3.49 segundos. Ahora me dicen la velocidad vertical que lleva los 2 segundos. ¿Qué quiere decir? Pues que va a ir todavía, vamos a suponer que va a ir por aquí. Entonces, va a llevar tanto una velocidad vertical y horizontal. Entonces, me piden la velocidad vertical a los 2 segundos, me están dando un tiempo. Entonces, me piden velocidad final o velocidad a un determinado tiempo, va a ser igual a velocidad inicial. Como estamos hablando de un movimiento vertical, pues la velocidad inicial es 0. Aceleración 9.81 y el tiempo es el que me está dando aquí a los 2 segundos. Entonces 0 más 9.81 por 2 es igual a 19.62 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que lleva de manera vertical.
Y por último, la distancia horizontal a la que cae la piedra. Aquí esta fórmula, chicos, para la distancia horizontal, nada más para la distancia horizontal es esta. Velocidad por tiempo. La posición en X va a ser igual a velocidad por tiempo en este tipo de ejercicios. Entonces, ¿cuál es la velocidad horizontal? 25 metros sobre segundo. Por el tiempo, que ya lo obtuve, entonces 25 por 3.49 segundos, o sea, el tiempo que tardó en llegar a este punto es de 87.25 metros. Entonces, al lanzarlo, la piedra con una velocidad vertical, perdón, horizontal de 25 metros sobre segundo, a ese tiempo alcanzó los 87.25 metros. Entonces aquí ustedes pueden poner que están a cierta altura del suelo y quieren lanzar algún objeto y está a 90 metros horizontales de donde se encuentran. Entonces ustedes pueden buscar la velocidad con la que lo deben de lanzar o el tiempo que va a tardar si ustedes le aplican cierta velocidad. Entonces aquí ustedes pueden hacer ciertas variaciones en este tipo de ejercicio. Entonces, aquí es muy diferente, chicos. Por ejemplo, si nosotros estamos arriba y dejamos caer, pues la trayectoria va a ser rectilínea. Entonces sería rectilíneo nuestro movimiento como este. Pero si le aplicamos una velocidad horizontal, pues ya me va a provocar esta trayectoria curvilínea, entonces ya sería utilizarlo aquí. ¿Duda, chicos? Maestra. Maestra, ¿por qué ahí en los 60 metros le tiene 3 letras? En los 60 metros, aquí. No, en los datos. Ah, porque lo podemos encontrar como H, que es altura, S, que es posición, o Y, que es en el vector, en el eje Y. Esto es más bien para indicarles que podemos tener diferentes nomenclaturas. Sí. Ok, gracias. Entonces, ustedes en algún libro los pueden encontrar con cualquiera de esas letras. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces, vamos a ver un último ejemplo. Este sí ya está un poquito más complicado de nuestro tiro parabólico, porque tenemos lo que es un movimiento parabólico de como una parábola. Entonces nosotros tenemos un proyectil se lanza desde el borde de un acantilado de 150 metros. Entonces yo estoy a una altura de 150 metros. Con una velocidad inicial de 180 metros a un ángulo de 30 grados. Entonces aquí ya no nos dice, está completamente vertical o horizontal, sino que tiene una inclinación y sale a una velocidad con ese ángulo. Si se ignora la resistencia del aire, bueno, acuérdense que pues nosotros aquí estas fórmulas están considerándola en una condición ideal. Por ejemplo, pues tenemos lo que es la resistencia al aire. Entonces, siempre que nosotros tengamos algún espacio, veamos desde el principio que pues dependiendo de la rama de física que estemos utilizando, va a ser el espacio en el que estemos nosotros tomando en cuenta. Por ejemplo, si no es lo mismo, lo podemos visualizar de esta manera, no es lo mismo lanzar una pelota o aplicar una fuerza a una pelota en el aire que en el agua. Si se fijan, pues batallamos más en el agua, o incluso por el hecho de hacer flotar la pelota o que se hunda un objeto, lo que sea. Entonces, en este caso nos está diciendo que no vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire. Es como una especie de fuerza de fricción, vamos a verla así. Entonces, nada más nos está diciendo, cuando se refiere a esto, es que son condiciones ideales. Entonces, encuentre la distancia horizontal desde el cañón hasta el punto en el que el proyectil golpea el suelo. Entonces, si yo estoy a 150 metros del suelo, entonces yo quiero saber la distancia horizontal hasta donde cayó. Por ejemplo, lanzó el proyectil y luego llega un punto en que baja, baja, baja hasta el suelo. Yo quiero saber esta distancia.
y la elevación máxima sobre el suelo que alcanza el proyectil. Entonces estamos de acuerdo de que pues es una inclinación, entonces sube, sube, sube y por efecto de la gravedad llega un punto en que su velocidad es 0, entonces comienza a bajar. Entonces yo quiero saber qué fue la altura máxima que llegó el proyectil. Entonces vamos a identificar cuáles son los datos tanto en X como en Y. Entonces aquí tenemos pues primero en Y. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la aceleración, dependiendo de cómo lo estemos tomando el movimiento. Si es primero hacia arriba, pues mi aceleración va a ser negativa, porque mi movimiento está siendo contrario a cómo está actuando pues la fuerza de gravedad. La velocidad, pues como tenemos una inclinación, pues vamos a sacar las componentes de esa velocidad. Entonces aquí pues nos retomamos hasta el principio y sacar las componentes. Si lo queremos sacar en Y, ¿qué recordamos? Bueno, vamos a utilizar seno si utilizamos el ángulo del eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aquí de hecho nos lo están dando, entonces va a ser 180 por seno de 30 grados. Esa va a ser la velocidad en Y. Sacamos la componente de esa. Y tenemos la altura, que es a los 150 metros del suelo. Entonces, esos son nuestros datos en Y. Ahora, en X, pues lo único que tengo es la velocidad en X, o sea, 180 por coseno de 30 grados, porque me dice que tengo una inclinación. Entonces, pues lo más sencillo es trabajar con Y. Aquí algo muy importante, chicos. Hay que considerar por separado el movimiento horizontal y el vertical. Lo único que van a tener en común es el tiempo. Entonces, en el movimiento vertical, o sea, en Y, nos dice, se tiene nuestro origen en donde inicia el movimiento. Entonces, aquí vamos a tener nosotros como origen, aquí, a los 150 metros por encima del suelo. Entonces, sacamos las componentes de la velocidad en Y, que es lo que hicimos ahorita, o les mencioné, 180 por seno de 30, 90 metros sobre segundo. O sea, que sale en Y con 90 metros sobre segundo. Y también sabemos que la gravedad va a ser de menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, tenemos las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Son estas, nada más que en función de Y. Velocidad final igual a velocidad inicial en Y más aceleración por tiempo. Entonces, vemos que con estos dos datos, cualquiera de las tres ecuaciones nos queda con dos incógnitas. Aquí velocidad final y tiempo. La posición y tiempo. Velocidad final y posición. Entonces, dependiendo de la manera en que analicemos, nosotros pudiéramos encontrar otro dato para ayudarnos de alguna de estas ecuaciones. Pero por lo pronto, con estos datos nos queda así. En X, ¿qué pasa? Pues nada más tenemos velocidad. O sea, 155.88 metros sobre segundo cuadrado, que es de sacar 180 por coseno de 30. Y nos pedían la distancia horizontal. Entonces, ahí teníamos una fórmula que era velocidad por tiempo. No tenemos tiempo, entonces pues nada más nos queda que la distancia es igual a la velocidad que acabamos de sacar por el tiempo, a 155.88 por t. Entonces, para sacar la distancia horizontal nos faltan datos, o sea, nos falta el tiempo. Entonces nos vamos a ayudar de Y, que es el que tiene más datos, y pudiéramos sacar por ahí otro dato que nos ayude a sacar el tiempo. Aquí nos dice, sabemos que hay una elevación de 150 metros, así que este valor nos va a ayudar a sacar el tiempo, el cual nos hace falta para sacar X, o sea, la distancia horizontal. Y sustituimos en la ecuación 2 en esta, que es la posición, igual a t, a 90t menos 4.9 t al cuadrado, que es de sustituir la velocidad inicial y la aceleración. Y esta aceleración por un medio. Entonces, aquí, ¿para qué sustituimos Y? Para que me quede sola la incógnita del tiempo, que es lo que necesitamos saber.
Entonces, los 150 metros, pero como estamos tomando el movimiento desde aquí, el suelo está por debajo a menos 150 metros. Por eso ponemos menos 150 metros, que es porque queremos saber el tiempo en el que cae de aquí hasta acá, hasta los menos 150 grados. Si nosotros quisiéramos sacar el tiempo que llega a estar aquí a esta altura, que es donde es mi origen, donde inicia el movimiento, pues sería 0. Pero como queremos saber el tiempo hasta donde cae, aquí a los menos 150 metros, por eso pusimos este menos 150. Entonces, ya me queda mi ecuación de esta manera. Menos 150 igual a 90t menos 4.9t al cuadrado. Entonces, aquí tenemos una ecuación con t y t cuadrado. Para despejar, para sacar t, igual que vimos al principio en movimiento rectilíneo, no nos complicamos la vida. Nos vamos a resolución de ecuaciones, le ponemos así en Google. Resolución de ecuaciones. Agarramos cualquier página. Yo en lo personal utilizo el Symbolab, el que vieron ahí. Y me salen 2 resultados porque tenemos t al cuadrado. Como estoy sacando tiempo, escojo el positivo. Entonces me dice que mi tiempo va a ser de 19.91 segundos. Entonces, este es el tiempo que tarda desde que se es lanzado el proyectil hasta que cae y toca el suelo. ¿Duda, chicos? Sí, me hace una pregunta. Me perdí en Dígame. algún momento. ¿De dónde sacó los 4.9? Ok, aquí nada más el 9.81 lo multipliqué por 0.5. Aquí es 4.905. Y el 90 lo multiplicó por T nada más. Ajá, el 90 por T. El 90 de la velocidad inicial por T. Y esta es la gravedad por el 1/2 de la fórmula. O la aceleración por el 1/2. ¿Sí? Sí, y en la parte de abajo, en la ecuación 3. Ah, ok. Aquí es velocidad inicial al cuadrado, o sea, 90 al cuadrado es 8100. Y luego 2 por aceleración, 2 por la gravedad, me da 19.62. Okay. Sí. Sí, Sí, ya ahí. son- ¿Cómo? No, digo, gracias. Ah, ok, perdón, no de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Donde este ejercicio sí está un poquito más complicado, más tedioso, porque pues tenemos que estar sacando los valores por empleo de las fórmulas. Entonces ya tenemos el tiempo. Entonces, como ya tenemos el tiempo, ya podemos sacar la distancia horizontal. Entonces va a ser que la distancia horizontal es igual a la velocidad en X por el tiempo. Acuérdense que el tiempo siempre lo comparten. Y me da que ese proyectil cae a 3103.66 metros desde donde se lanzó. Ahora, inciso B, la elevación máxima. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre que un objeto tenga una elevación máxima, la velocidad es 0, lo que habíamos visto ahorita. Entonces, en Y, si nos piden la elevación máxima, tenemos que sacar la Y. Entonces, nos va a servir alguna de estas dos. Aquí esta, pues me quedaría con el tiempo, pero no, pues no, o sea, no me sirve. Porque yo quiero saber, el tiempo que yo saqué es cuando cae, pero yo quiero sacar hasta dónde llega aquí en este punto. Y el tiempo que tengo es hasta acá. Entonces, utilizo la fórmula 3 porque la velocidad final hasta aquí, por ejemplo, si tomo el movimiento de abajo hacia arriba, aquí la velocidad final va a ser 0 porque ya va a empezar a caer. Por eso tomo en cuenta esto. Entonces, esta fórmula que de hecho ahorita el compañero nos preguntó en dónde venían los valores. Entonces, aquí sustituimos 0 porque es velocidad final al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, igual a 8100
menos 19.62y. Entonces, esta y va a ser la altura máxima. Entonces, hago mi despeje. Este está sumando, pasa restando, y este menos 19.62 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, me queda menos 8.100 entre menos 19.62. Y me da que la altura máxima va a ser de 412.54. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy tomando a partir de mi origen, de donde empieza el movimiento. O sea, que de aquí hasta donde alcanza la altura máxima, de aquí para acá son 412. Pero me están pidiendo la elevación máxima sobre el suelo. Entonces, yo de aquí a aquí tengo 414. ¿Qué me falta? Pues tomar en cuenta estos 150, que es sobre el suelo. Entonces, pues nada más le sumamos los 150. Por lo tanto, la altura máxima con respecto al suelo es de 562.54 metros. ¿Duda, chicos? Está como que un poco más extendido ese ejemplo, ¿verdad, maestra? Sí, como es tiro parabólico, o sea, como estamos subiendo y luego bajando, se hace un poquito más tedioso, y sobre todo porque no nos dan pues muchas variables. Entonces, por ejemplo, nosotros en una situación real, bueno, yo voy a lanzar mi pelota con un ángulo de 30 grados o 45. La velocidad inicial es de tanto y cae a 50 metros de mí en un tiempo de 10 segundos. Entonces, ¿ustedes qué pueden sacar ahí? Podemos sacar la altura máxima, pero yo ya tengo más datos. Entonces, aquí hay que tener cuidado, chicos, en sus ejercicios. ¿Cómo van a sacar ustedes los datos? En este caso, bueno, yo puedo sacar la velocidad con la que lo lanzo. Realmente, chicos, ustedes si nos ponemos a hacerlo, ¿pueden saber con qué velocidad lo lanzan? No, maestra. No, ¿verdad? Entonces, esa es una variable que podemos sacar. ¿Cuál va a ser la velocidad inicial si yo lo lanzo con un ángulo de 30 grados? El ángulo sí lo podemos sacar, lo podemos medir, o un ángulo de 45, que es el más fácil. Si lanzo una pelota a un ángulo de 45 grados y quiero que caiga en un hoyo que está a 10 metros horizontalmente, entonces ahí pudiéramos ver nosotros, bueno, si cayó en un tiempo de tanto, ¿cuál es la velocidad con la que la lancé? Si está a 45 grados, entonces ahí pudiéramos jugar con eso, pero sobre todo que ustedes vean que sí, que no pueden sacar. Por ejemplo, la aceleración, pues esa va a ser la misma para todos cuando es en Y. La distancia horizontal, pues nosotros podemos medirlo. La altura máxima también podemos sacarla, o incluso pueden hacer nada más así como les mencionaba, que está un foco en el techo, pero yo estoy a 1 metro de distancia horizontal y tanto vertical. Entonces, ¿con qué velocidad tendría que lanzarla para poder romper el foco? Entonces, ahí ustedes pueden idearse, entonces visualicen las situaciones y ver, bueno, ¿qué datos yo puedo sacar? ¿Qué datos no puedo? Por ejemplo, lo que son distancias las puedo medir, y lo que son los tiempos, puedo cronometrar. Entonces, saco mi cronómetro y luego tardo tantos segundos. Entonces, bueno, ¿con qué velocidad la lancé? O si es para arriba, para abajo, o en lo personal, a mí pues se me hace más sencillo utilizar uno de este tipo. Porque si se fijan era como que más sencillito. Porque aquí en sube, baja y lo aparte tiene distancia en X. Y en pues nada más bajaba y tenía su distancia en X. Entonces aquí acuérdense, hacen su investigación. Aquí si se fijan pues les puse información muy
muy general. Entonces ya ustedes pueden poner un poquito más de teoría. No tiene tanta teoría estos temas. Bueno, obviamente si nos adentramos, pues podemos encontrar infinidad de teoría, pero pues es un poquito más complicado. Entonces ustedes pongan lo que crean suficiente. Tampoco me vayan a copiar todo de Wikipedia, de Rincón del Vago. Entonces aquí, chicos, pues si es un trabajo de investigación, pues debe de llevar su bibliografía. No utilicen, si van a utilizar internet, que sea de libros en línea o que sea de artículos científicos, o para saber si se puede utilizar de algún libro, de algún sitio web, chicos, tiene que tener referencias. Entonces, ustedes me van a poner, si lo sacan de una página web, me ponen la bibliografía, de qué página la sacaron y yo me meto a ver de qué referencias lo utilizaron. Pero no me van a sacar nada de partes donde pueden editarlo cualquiera, ¿sí? Entonces, eso sí es una de las condiciones que dice ahí en el proyecto. ¿Qué otra cosa? Bueno, tampoco vayan a poner información nada más por poner, van a poner 10 páginas de información que es muy repetitiva. Entonces, ustedes lo que consideren relevante para entender el ejercicio, y ya pues ustedes ponen su ejercicio de aplicación, pero que sea un tanto real, ¿sí? O de que, yo voy a jugar, o si en el americano, o si lanzo una pelota de tanto, que sea algo que ustedes puedan visualizar, ¿sí? No sé si haya duda, chicos, con respecto al proyecto, sobre todo. Yo nomás una. Va a ser un ejemplo de cada uno. Sí, uno de rectilíneo y uno de curvilíneo. Sí. Serían dos proyectos, uno de cada uno, maestra. Ajá. Entonces sería su investigación y su respectivo ejercicio. Y cada uno habíamos quedado que iba a valer 20, ¿verdad? Cada uno. Sí. Ok. Entonces, aquí, nada más para cambiar la ponderación aquí en la página. Aquí de hecho aquí les dicen negritas, estoy viendo en la plataforma que pues se va a considerar como 0 o se califica como 0 si se obtiene de páginas como Wikipedia, Rincón del Vago, SlideShare, monografías.com o alguna página similar donde ustedes puedan o donde cualquiera pueda editar. Sí, y recordándole, chicos, que lo que es de movimiento curvilíneo pueden encontrarlo como tiro parabólico. Oiga, maestra, una pregunta. Dígame. Ahí donde dice donde no podemos buscar ejemplos, ¿no nos podría hacer el favor de ponernos ahí las páginas donde no deberíamos de buscar para que no se nos vaya a olvidar? ¿Cómo? O sea, que les ponga cuáles no. Ajá, más o menos. Aquí de hecho están negritas en cada una de las actividades. Ajá. Así, hagan de cuenta, les dice, nota, si el documento no cuenta con bibliografía o es obtenido de alguna página de internet como Wikipedia, Rincón del Vago, SlideShare, monografías.com. Ok. Sí, ahí se los puse con negrita porque sí se les olvida. Sí. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Que en el Google Academics o en alguno de los libros, de hecho, a mí ¿qué es lo que hago yo, chicos? Cuando tengo alguna investigación o estoy buscando algunos ejercicios, lo que sea, me voy al apartado de libros de Google. Sí, Google, y luego hay un apartado de libros, si se fijan. Y luego ya ahí pongan movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo y les aparecen los libros así en físico, o se pueden meter a la biblioteca virtual de la URN, lo que se les haga más sencillo. Y de ahí copian la información, la traspasan lo que consideren relevante. A mí en lo personal se me hace más sencillo, porque sobre todo hay libros, yo me he encontrado en Google, en ese apartado de libros muy sencillos de física, que te ponen así todo a nivel, creo que son pues libros de bachillerato, porque si se fijan, aquí los libros que utilizamos son un poquito más elevados.
tienen más palabras raras, por así decirlo, o pues más técnicas. Entonces pueden ayudarse ahí de Google el apartado de libros y ya se evitan eso. Incluso pues encuentran ejemplos y ya ustedes lo amoldan a como creen que pudieran ponerlo en alguna situación, en su trabajo o en un ejemplo muy cotidiano. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna otro comentario, chicos, alguna otra duda. Podríamos Otra pregunta. estarnos comunicando con usted en el caso de alguna duda sobre los proyectos. Sí, lo que han hecho módulos anteriores, chicos, es que me van diciendo, maestra, ¿puedo poner esto? O, por ejemplo, sobre todo en los ejercicios, oye, maestra, yo en mi trabajo tengo esto. ¿Puedo sacar esto? Y luego ya les digo, bueno, pero ¿cómo va a sacar la velocidad? Ah, no, pues no puedo sacar. O sea, si pueden preguntarme con respecto a cómo lo van a estar interpretando. Y ya yo les hago las preguntas para que ustedes vean, ah, pues sí puedo. Ah, no, no se puede. ¿Sí? Muy bien, maestra, gracias. ¿Por ahí alguien más iba a preguntar algo? Sí, maestra, una pregunta. Ahí en el movimiento curvilíneo, en la presentación, había una resta que era de 8,000, creo 100 menos 19.96 y le dio 4,000. ¿Despejó? Ah, sí. El 8100 lo pasé restando. Y luego el menos 19.62 creo era. Estaba multiplicando, entonces pasó dividiendo, entonces quedó menos 8100 entre 19.62, algo así, y daba el 400. Ah, ok. Sí. Muy bien, gracias, maestra. De nada. Bueno, ¿dudas, chicos? ¿Comentarios? No, maestra, ninguna. No, ok, acuérdense que es un proyecto final, preséntenlo lo más, pues bonito posible. Si quieren hacerlo en algún programa en especial, si lo van a hacer en Word, PowerPoint, donde quiera, pero pues que lleve su portada acomodado bonito, no que esté nada más copiado y pegado, que esté pues con su debido formato, chicos, pues es un proyecto final, tiene una ponderación bastante considerable, pues para que mínimo pues lo pongan así bonito, ordenado sobre todo, ¿sí? Sí, podemos verlo entonces, por ejemplo, en PowerPoint y hacer el ejercicio en Excel y nada más recortarle la página y pegársela en alguna hoja de PowerPoint. Mientras se vean las operaciones, sí. Ok. Sí. Entonces, si ahí le puede, si en Excel le pone las operaciones y lo abajo en la celda, pues usted nada más mete los datos para que le dé el resultado, adelante. Ok, gracias, Sí, maestra. que se vea fórmula, procedimiento y resultado. Muy bien. Okay. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya saliéndonos un poquito del tema de hoy, lo de los otros exámenes, ¿sí los va a abrir, maestra? Sí. Sí, nada más ¿Desde la acuérdense. semana 2? ¿Necesitan desde la semana 2? Yo sí. Ok, si necesita, sí los abro. Nada más acuérdense que va a tener menos ponderación, pero sí se los abro. Para No, que pues no no se creo que queden. sea menor a la que ya tengo de calificación. ¿Cómo, perdón? No creo que sea menor a lo que ya tengo de calificación. Ok. Bueno, si necesitan, chicos, algún intento más, vamos a, que se les acabaron y de plano, pues no pudieron o hasta apenas ahorita les, entendieron, me dicen para borrarles los intentos, nada más me dicen por favor su nombre, porque a veces pues me meto al WhatsApp y dice un sobrenombre, entonces pues no sé quiénes son. Pues nada más me dicen, maestra, soy de URN de física, también porque tengo 3 grupos de diferentes materias, entonces, y su nombre completo. Sí, porfa. Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, chicos, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, duda, pregunta. No, Por el maestra. momento todo bien. No, Ok, maestra, gracias. chicos. Bueno, entonces pues ya por fin llegamos al módulo, al final de física, talón de Aquiles para muchos, pero la idea es de que con física ustedes aprendan a analizar. Entonces, la verdad sí vi un avance a cómo empezaron y ya al final es donde se nota en su proyecto final ese análisis, que al final de cuentas
lo que se busca aquí es que ustedes desarrollen esa habilidad de análisis, que ciertamente está muy difícil hacerlo en 5 semanas, sobre todo con los temas tan cargados que nos presenta el programa. Pero pues la verdad sí, se notó mucho el avance de los grupos que más se ha notado el avance, sinceramente. Entonces, pues sigan desarrollando esa habilidad de análisis que al final de cuentas en esta carrera tan bonita que es de ingeniería y sobre todo la ingeniería industrial que al final de cuentas busca las mejoras independientemente del tipo de especialidad que tengamos, siempre vamos a buscar mejoras, entonces la habilidad de análisis es de suma importancia para cualquier ingeniero y sobre todo para lo que es ingeniero industrial que se aplica en muchas ramas. Entonces, chicos, pues enhorabuena. Entonces, sigan echando muchas ganas. Ingeniería es una carrera muy pesada, pero muy bonita. Si les gusta, chicos, sigan adelante. Ustedes ya hicieron lo más difícil que era entrar, entonces manténganse, ya llevan el ritmito. Entonces, y cuando menos lo esperen, pues ya se van a estar graduando, ya van a ser todos unos ingenieros hechos y derechos. Entonces, los invito, chicos, a que le sigan echando ganas, no se rindan. De repente sí, no vemos la luz, pero créanme que es nada más cuestión de perseverancia. Entonces, les deseo lo mejor, chicos. Cuídense mucho y pues nos vemos, chicos. Que pasen bonito día. Y pues cuando menos lo esperen, ya los voy a estar llamando colegas. Entonces, nos vemos, chicos. Bye. Muchas gracias, maestra, por todo lo que nos ayudó. Gracias, maestra. No, de nada, cualquier cosa. Gracias, maestra, hasta luego. Independientemente del módulo, chicos, aquí tienen a una compañera, futura colega. Entonces, pues cualquier cosa que yo les pueda ayudar, adelante. Entonces, nos vemos, chicos. Gracias, Muchas maestra. Gracias, maestra. Bye. Maestra, buen fin. Bye.